Hola, aquí estamos con un nuevo vídeo y lo que vamos a tratar ahora es el concepto de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Para eso nos vamos a valer de esta ilustración en la cual tenemos una carga Q que estaría fija en este punto. Esta carga es positiva. Luego vamos a elegir una trayectoria, cualquiera, arbitraria. En esa trayectoria he marcado el punto A, el punto B, y luego tenemos una carga de prueba que vamos a colocar en esa trayectoria. Esa carga de prueba, por definición, las cargas de prueba siempre son positivas y le llamamos Q sub 0. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entre esta carga y Q sub 0 hay una interacción entre ambas. Bueno, la palabra interacción justamente es eso, acción entre ambas, ¿no? Pero yo simplemente he representado la fuerza que experimenta, la fuerza F, la fuerza electrostática que experimenta la carga Q sub 0 en su interacción con la carga Q. Como ambas son de igual signo, se repelen y por lo tanto la fuerza que experimenta Q sub 0 es hacia arriba, radial y hacia afuera. Por otro lado, es importante, muy importante considerar que esta carguita está creando un campo eléctrico que es representado con este vector amarillo en ese punto donde está la carga. Bien, otra cosa que voy a hacer también es, voy a mover la carga, un pequeño elemento de trayectoria, o sea, la voy a hacer moverse un poquitito a lo largo de esta trayectoria, de manera que si considero un elemento de trayectoria muy pequeño, será un segmento, será un tramo rectilíneo, ¿no? Porque esta trayectoria yo la puedo descomponer en una gran cantidad de trocitos que son rectilíneos. Bueno, entonces voy a definir un vector que se llama diferencial L, que ese vector representa el pequeño recorrido rectilíneo que hacemos en esta trayectoria y en este sentido. La escala que yo elijo para representar este vector es totalmente arbitraria, entonces este vector yo sé que representa un segmento muy pequeño, pero lo puedo hacer, dibujar con la escala que quiera, lo puedo hacer de esta forma, hacerlo más largo, no interesa. Una cosa es la escala que utilizo para representarlo y otra cosa es lo que representa el vector. Bien, luego observamos que entre el campo y el vector diferencial L, este elemento de trayectoria, hay un ángulo alfa, y luego si yo proyecto la punta del vector de L en esta dirección, voy a obtener lo que se llama la componente del vector diferencial L en esta dirección. Le voy a llamar diferencial R. ¿Por qué? Porque si este es el vector R, una pequeña variación de R en igual sentido es un vector diferencial R. Esto representa un incremento o variación de este vector. Bien, ahora vamos a considerar lo siguiente. Si yo voy a mover la carga, o si un agente externo va a mover la carga a través de esta trayectoria, la obliga a ir a través de esta trayectoria, voy a calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica para mover la carga desde A hasta B. Eso es lo que me voy a plantear. Más concretamente, me voy a plantear el trabajo por unidad de carga, es decir, por cada coulomb de carga que yo tenga que transportar desde A hasta B. Bien, si yo voy a mover la carga un pequeño elemento de trayectoria, voy a decir que se hará un pequeño trabajo que le llamo diferencial W, pero no es cualquier trabajo el que voy a considerar. Voy a considerar el trabajo hecho por la fuerza electrostática, por esta fuerza. Entonces, ese pequeño trabajo hecho por la fuerza electrostática lo puedo definir como por la definición de trabajo será la fuerza electrostática multiplicada escalarmente por el vector diferencial de L, que es el elemento de trayectoria. Pero todo producto escalar sabemos que lo resolvemos multiplicando el módulo de F por el módulo de dl por el coseno del ángulo que forman ¿quién? F y dl. Un producto punto o producto escalar lo resolvemos de esta forma. También esto solemos verlo porque los profesores muchas veces omiten poner las barritas de valor absoluto
y le quitan la flechita a la fuerza, lo cual no es correcto porque si la fuerza es un vector, debo señalar que es un vector con una flecha. Luego, si me interesa el módulo, tengo que ponerle las barritas de módulo. Pero bueno, esto solemos verlo escrito como de esta forma. Como f por dl por coseno de alfa. Luego vamos a centrar nuestra atención en este pequeño triángulo que es rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, y vamos a plantear lo siguiente. El coseno de este ángulo es el cociente entre el cateto contiguo o adyacente y la hipotenusa diferencial L. Entonces planteo que coseno de alfa es el cociente entre el valor, la medida de dr y la medida de dl. Y por lo tanto, dr me queda igual a dl por coseno de alfa. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir este resultado aquí arriba. Entonces me queda que el diferencial de trabajo, cuando muevo un poquito la carga por esa trayectoria, hecho por la fuerza eléctrica, trabajo hecho por la fuerza eléctrica, me queda la fuerza eléctrica o electrostática por dr. Así de simple. Bien, si yo pretendo definir la fuerza eléctrica, de acuerdo a la ley de Coulomb y de acuerdo a la definición de campo, la puedo escribir como la carga Q sub 0 por el campo creado por la carga Q, por dr. Si nosotros definimos el campo eléctrico en este punto como la fuerza por unidad de carga colocada en el punto, el campo eléctrico nosotros lo definimos como la fuerza entre Q sub 0. Esa es la definición de campo eléctrico. Por lo tanto, si yo despejo la fuerza, me queda Q sub 0 por el campo. Y lo he colocado aquí. Bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar Q sub 0 al primer miembro y me queda diferencial de trabajo efectuado por la fuerza eléctrica dividido entre Q sub 0. Eso es igual a E por diferencial R. Vale. Y este resultado me va a interesar mucho y entonces lo voy a recuadrar aquí. Vamos a recuadrarlo porque este resultado nos va a interesar luego más adelante. Bien, ahora, si nosotros pretendemos calcular el trabajo total por unidad de carga, cuando transportamos la carga desde A hasta B, voy a tener que integrar a ambos lados del signo de igual. Entonces me queda diferencial trabajo eléctrico entre Q sub 0 es igual a la integral del campo eléctrico, y como el campo eléctrico en este punto, donde se encuentra Q sub 0, es el creado por la carga Q, voy a sustituir, de acuerdo a la ley de Coulomb, como es una carga puntual, el campo eléctrico es K por Q sobre R al cuadrado por diferencial R. Y como pretendo llevar la carga desde A hasta B, los límites de integración serán R sub A y R sub B. R sub A y R sub B. Bien, entonces, al final esto me va a quedar lo siguiente. Me queda K por Q por la integral entre RA y R sub B. Y puedo escribir 1 sobre R cuadrado, lo puedo escribir como R a la menos 2 por diferencial de R. Y el resultado de esta integral es conocido. Esto es K por Q por menos 1 sobre R, que tendrá que evaluarse entre R sub A y R sub B. Y ahí habría un paréntesis también. Es un poco grande. Bien, el resultado final es que esta integral, el resultado de esta integral me da el trabajo total efectuado por las fuerzas eléctricas por unidad de carga, por unidad de carga, trabajo total por unidad de carga, cuando transporto la carga Q sub 0 positiva desde A hasta B, Y eso al final me va a dar, resolviendo la integral, me va a quedar K por Q por menos 1 sobre R sub B, menos por menos más 1 sobre R sub A. Ese es el resultado. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común el signo de menos, me queda K por Q,
y me queda 1 sobre R sub B menos 1 sobre R sub A. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar un poco aquí arriba para poder continuar porque se me ha quedado la pantalla muy cortita. Bien, entonces voy a volver a escribir esto. El trabajo de la fuerza eléctrica de A hasta B dividido Q sub 0 es igual a... Esto me queda menos K por Q, K por Q sobre R sub B menos K por Q sobre R sub A. Y vamos a hacer una definición. A esto le vamos a llamar potencial creado por la carga Q en el punto B. Potencial creado por la carga Q en el punto B, porque interviene ¿quién? R sub B. Y luego a esto le vamos a llamar potencial creado por la carga Q en el punto A. De manera que me va a ir quedando lo siguiente, que el trabajo efectuado por la fuerza eléctrica cuando se transporta la carga de A hacia B dividido entre Q sub 0 es igual a menos potencial en el punto B menos potencial en el punto A. Y ahora, como el resultado de hacer esta integral es este resultado, y el resultado o sea, cuando hacemos esta integral, ¿no? Cuando hacemos esta integral obtengo este resultado. Pero si yo integro esto, equivale a integrar esta parte. O sea, si integro el primer miembro, integro el segundo miembro. O sea que yo puedo escribir que esto es igual a la integral de E por dr entre RA y R sub B. Ahora voy a borrar esto y nos vamos acercando al final de la explicación del concepto de potencial y diferencia de potencial. Bien, entonces, B sub B menos B sub A va a ser igual a su vez a menos la integral entre RA y R sub B de E multiplicado por dr. Y así vamos a calcular nosotros las diferencias de potencial entre dos puntos. Entonces, la primera observación es que nosotros dijimos, nuestra propuesta fue transportar la carga a través de esta trayectoria, que es una trayectoria cualquiera, ¿vale? Y eso nos llevó a que al evaluar la integral a través de esta trayectoria, simplemente nos dio el potencial de B menos el potencial de A, y cada uno de estos términos, ¿de quién depende? De RB y de RA, y de la carga. Es decir, que este resultado es independiente de la trayectoria. Solamente me interesa RB y RA. Si yo hubiese elegido esta otra trayectoria, el resultado de esta integral hubiese sido exactamente el mismo. Es decir, que el trabajo por unidad de carga, que a su vez representa la diferencia de potencial entre A y B, eso no depende de la trayectoria. Es muy importante. La diferencia de potencial no depende de la trayectoria. Bien, y por otro lado, simplemente destacar que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B a veces se escribe así: diferencia de potencial entre A y B. Eso es potencial de B menos potencial de A. Ojo a esto, ¿vale? Bien. ¿Y esto qué significa? Esto físicamente significa el trabajo efectuado por las fuerzas electrostáticas cuando la carga va desde A hasta B dividido entre Q sub 0. Es decir, que este resultado, la diferencia de potencial, mide físicamente el trabajo por unidad de carga, el trabajo por cada coulomb de carga que yo transporte desde A hasta B. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la diferencia de potencial entre A y B
sea de, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 6 Joule por Coulomb, significa que por cada Coulomb de carga que se transporte a través de cualquier trayectoria, desde A hasta B, por cada Coulomb que se transporte, se hará un trabajo de 1 por 10 a la menos 6 Joule. Trabajo efectuado por cada Coulomb de carga positivo que se transporte de A hasta B. Bien, ahora, el Joule por Coulomb nos va a definir otra unidad que es el volt. Entonces, el potencial eléctrico se mide en volts y la diferencia de potencial también se mide en volts, sin perder de vista nunca que volt es Joule por Coulomb y que la diferencia de potencial entre dos puntos representa el trabajo por unidad de carga transportada positiva desde el punto A al punto B. Bueno, espero que se haya entendido este concepto que es muy importante. En los ejercicios que nos van a proponer, en los parciales, en el examen, seguramente vamos a tener que calcular previamente el campo eléctrico para después poder calcular los diferentes potenciales o diferencias de potencial entre diferentes puntos o en diferentes puntos. Y el campo eléctrico, si es una distribución continua y simétrica, lo calcularemos por la ley de Gauss, y si no, por los métodos conocidos de, para cargas puntuales o otro método, en casos de que no hay simetría, ya sabemos cómo calcular el campo también en las diferentes situaciones. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda o corrección me la pueden hacer llegar, que gustosamente las voy a contestar. Gracias.